¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva edición informativa de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Ro? Feliz viernes para ti y para todos. Igualmente, finalmente se registraron temperaturas bajo cero en varios puntos del país. El profe Serra más adelante nos estará detallando dónde fue que hizo mayor frío durante esta madrugada. Ahora compartimos los principales títulos. Tras una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, el CASMU tiene un plazo de 10 días para presentar su propuesta financiera. Tras renunciar al Partido Nacional, la ex fiscal Gabriela Fossati se suma al equipo de Andrés Ojeda, móvil en vivo. Se registraron temperaturas bajo cero en varios departamentos en la madrugada de este viernes. Los detalles con el profesor José Serra. El Partido Laborista tuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias de Reino Unido. Análisis de Claudio Fantini. Uruguay se enfrenta este sábado a Brasil. El repaso de la historia de los encuentros entre estos dos países con Juan Carlos Yelsa desde Las Vegas. Y a través de una carta, el candidato Yamandu Orsi le respondió a Pablo Mieres por qué no participó de la firma de una declaración contra el plebiscito. El candidato del Frente Amplio le recordó las diferencias que tiene con el gobierno. Los candidatos a la presidencia de los partidos de la coalición de gobierno, Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, firmaron una declaración en conjunto contra el plebiscito de la reforma de la seguridad social. El candidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, recibió la invitación de Pablo Mieres, impulsor de la iniciativa, pero no concurrió al encuentro y le respondió por carta. Estimado Pablo, escribió Orsi, sabrás que creo firmemente en el diálogo permanente entre todos los partidos como forma de fortalecer la convivencia democrática, pero también creo que ese diálogo, para ser genuino y fructífero, debe estar guiado por la franqueza y ajeno a los intereses inmediatos de una campaña electoral. Por tanto, sabrás que mi posición y la de mi fuerza política no concuerda con la ley de reforma del sistema previsional aprobada por este gobierno de coalición que tú también integrás. Y sabrás también que en nuestro programa se plantea revisar esa ley a través de un diálogo social que escuche genuinamente la voz de los distintos actores del sistema, agregó Orsi. Mi posición sobre el plebiscito es de público conocimiento, pero mal podría aceptar una invitación que, en esencia, deja inalterada una ley que el Frente Amplio no comparte, puntualizó el Frente Amplista. Avanzamos ahora con otras noticias. Una mujer de 70 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 60 años, quien posteriormente se quitó la vida de un disparo. El hecho sucedió en una casa en la ciudad de Paysandú. Según confirmaron fuentes de la policía a BTV Noticias, el hecho habría ocurrido próximo al mediodía de este jueves. La hija de la mujer fue en quien se comunicó con la policía. Los efectivos se trasladaron al lugar y encontraron a ambas personas sin vida. El fiscal a cargo de la investigación es Carlos Mota, quien trabaja junto a Policía Científica. Cambiamos ahora de información. La línea de ómnibus 407 no funciona en esta jornada en Montevideo tras una rapiña a un trabajador de ese servicio. El hecho ocurrió en Avenida Italia y Alto Perú, en el barrio Malvin, cuando 3 encapuchados subieron a la unidad y le exigieron la recaudación al trabajador, a quienes además agredieron. Desde la gremial del transporte resolvieron realizar un paro en los servicios de esa línea que volverán en los primeros turnos de este sábado. La Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte, ASCOT, reclamó que el Ministerio del Interior debe garantizar las garantías para este trabajo al cumplimiento de la tarea de estos trabajadores. La Cancillería uruguaya emitió un comunicado expresando su preocupación por los sucesos y consecuencias del huracán Beryl, que esta madrugada arribó a México. Y a continuación les brindamos esta y otras noticias de la escena internacional. El huracán Beryl continúa imparable y avanza en su trayectoria. En las últimas horas arribó a Quintana Roo en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó aproximadamente a 45 kilómetros al sur de Cozumel y a 65 al este de Tulum. Tiene vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora con rachas que alcanzan los 215 kilómetros. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país emitió un comunicado en su
cuenta X, señalando: Uruguay sigue con preocupación los sucesos y severas consecuencias del huracán Beryl, que ha afectado a varios países de la región del Caribe, ocasionando pérdidas humanas, numerosos heridos, damnificados, cientos de viviendas y edificios dañados a su paso. El gobierno de Uruguay transmite su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas y a los gobiernos de los países caribeños afectados, permaneciendo alerta ante situaciones que pudieran involucrar a nacionales en la zona. La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó en segunda votación un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, lo que beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. El Parlamento peruano aprobó la iniciativa pese a que el martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos había requerido a Perú que no otorgara vigencia a dicho proyecto de ley. Israel bombardeó 2 escuelas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de Oriente Próximo. Los centros educativos atacados eran considerados por el ejército israelí como escondites de milicianos de Hamás. En el ataque murieron al menos 5 personas, entre ellos niños.